Sin duda que la vocación es un don de Dios y que llama de formas en que cada uno va haciendo el discernimiento y va intentando dar respuesta. Es muy desafiante, pero es algo que uno dice, sí, o sea, esto es, por supuesto que vale la pena. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Corazón Inquieto en esta segunda temporada, donde seguiremos conociendo a cada vez más entrevistados y hermanos de nuestra provincia en esta segunda temporada que habla particularmente sobre los procesos vocacionales. El día de hoy, dentro de nuestras conversaciones que estamos teniendo, hemos tenido la oportunidad de poder invitar al hermano que es el formador de las etapas iniciales de formación. Es el hermano que acompaña a aquellos que ingresan a la casa, a la comunidad y al convento, a la casa de formación. Luego los sigue acompañando después de que estos hermanos pasan por el noviciado. Así que el día de hoy les quiero presentar a este nuestro hermano que es formador, que para nosotros también es un hermano que nos va acompañando durante distintas etapas de la vida. Y en esta conversación que para ti puede ser muy interesante porque a veces te puedes estar preguntando, bueno, ¿qué sucede en la formación y cómo se acompaña en esta etapa de formación? Así que, sin más preámbulo, darle la bienvenida a nuestro querido hermano Gonzalo Rebolledo. Hermano, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, una esperada invitación. Así es, te queríamos hace tiempo entrevistar y por fin ahora podemos también coincidir los tiempos y los espacios. Hermano, como compartía en esta introducción, la idea de esta conversación es poder adentrarnos en los procesos formativos. También, por supuesto, conocer un poco más de ti, ¿no? Hay muchas personas que se preguntan y se seguirán preguntando siempre cómo reconocer también que tengo vocación, un llamado de Dios, ¿no? Y me imagino que tú como formador también has conocido muchas de esas historias, ¿no? De estos inicios, de esos primeros llamados vocacionales. Y aquí hacer como aquello que llaman como un disclosure, ¿no? Porque el hermano Gonzalo me acompañó a mí en la formación. Cuando yo entré, eh, ¿Quién lo diría? claro, ¿quién lo diría, no? Por allá por el año 2005, y después hemos vivido tantos momentos y tantas etapas juntos. También por un tiempo fuimos formadores los dos. Así que tenerte acá también es recordar también parte de mi historia. Hermano, para empezar, ¿no? Y esta conversación, ¿nos podrías acompañar un poco primero contigo? Empezar a hablar de ti. ¿Cómo podrías describirnos, o si te acuerdas, llevar un poco adelante este relato de tu primera inquietud vocacional, ¿no? O aquello que para ti fue este llamado de Dios que irrumpió en tu vida y que te hizo sentir con una inquietud grande, profunda, que estabas llamado a la vida consagrada? Si nos puede acompañar un poco, porque no solamente acompañas a hermanos que han tenido este momento, sino que tú también lo tuviste. Sí, efectivamente es, no sé si podría decir un momento en particular. Yo creo que fue parte de un proceso que tuvo varias etapas. La primera, y quizás la más ingenua, en el sentido de que sin pensar todavía en un discernimiento vocacional, tuvo que ver cuando era pequeño. Estaba en el colegio San Agustín de Concepción y recuerdo un día que hubo una celebración en la parroquia que queda justo al lado del colegio, y en esa celebración habían acólitos. ¿Ya? Estaban los padres y habían acólitos. Entonces, no sé por qué, le dije a mi mamá que me gustaría ser como ellos, ¿no? Sin tener mucha idea y sin venir tampoco de una cultura católica practicante a nivel familiar. Y sin embargo, me pareció llamativo y, y después de un tiempo efectivamente pude ser acólito. Había un grupo que estaba allá en Concepción, lo acompañaba el padre Osvaldo,
rector en esa época del colegio, Ujú. y de ahí en adelante comienza un proceso que se va abriendo camino, no solamente con la experiencia de ser acólito, sino que también con la experiencia de pastora juvenil, con una serie de experiencias que se van sumando y sobre todo con dentro de un contexto. Yo creo que eso sí es como algo clave para mí dentro de la experiencia vocacional, que fue dentro de un contexto de una amistad que se comenzó a forjar con distintos, ni siquiera compañeros de curso, sino de distintos cursos que teníamos momentos o encuentros, digamos, o inquietudes, tanto a nivel de la pastoral, de las actividades que hacíamos pastoralmente, y de ahí también cómo se fue forjando algo que comenzó a orientarse hacia lo vocacional y, y abrirme como a estas preguntas, a estas inquietudes, pero también, insisto en esto, que para mí fue bien importante, inquietudes que se hicieron junto con otros. Eh, y en ese proceso también fui viendo a varios de los que eran estos amigos que estaban en cursos más arriba que yo, que algunos comenzaron también a ingresar a la casa de formación en esa época. Como que por ahí fue este proceso. Y como dos cosas. Uno, no fue un momento, fue un proceso. Mm. Y fue un proceso en un contexto, y en un contexto de amistad, de equipo pastoral, de trabajo pastoral, de abrirme también esa experiencia en distintos escenarios, no solamente en el colegio, eh, y este espacio también de acólito, un poco de discernimiento también que acompañaba este padre. ¿Podríamos hablar de que en algún momento tuviste una cierta certeza que te hizo optar y decir, ¿sabes qué? Que este proyecto con mis amigos, ellos que han ingresado ya a hacer este proceso, postularon, quedaron, estabas quedando tú. ¿Qué fue lo que tal vez te dio como una cierta seguridad para decir, esto no solamente es de ellos, sino que también es algo mío, algo que yo busco, algo que yo quiero para mí también? Yo creo que el compartir con ellos, el compartir con este grupo. Y en ese proceso también, algunos que eran más grandes, obviamente estaban más cercanos, entonces saber las inquietudes que ellos tenían, pero también después el vínculo que precisamente por estos amigos que fueron ingresando a la casa de formación, comenzaba a tener un vínculo con la casa de formación, Mm. ¿no? A través de las jornadas prevocacionales que se hacían antiguamente, donde en un momento recuerdo que íbamos a hacer como 100 o un poco más de 100. Éramos muchos. Era una locura, condiciones bastante Distintas. distintas, sí. Eh, pero Y en el Cajón del Maipo. en Cajón del Maipo, sí. Eh, pero en ese proceso, eh, claro, ahí se abre como el camino para ir viendo y de alguna forma también pensando, bueno, ¿cuándo llegará mi turno, no? De comenzar a participar en esta experiencia ya más cercanamente. Por supuesto que hoy, si lo miro hacia atrás, no tenía los elementos del discernimiento que tengo hoy, ¿no? Era más chico, estaba en el colegio, habían otros criterios. Entonces, yo creo que el proceso de discernimiento vocacional, más que una certeza, hay una inquietud eh, que se va, eh, que se va desplegando y tuve la suerte también de tener la posibilidad de ser acompañado en este proceso, tanto por este grupo, pero también con algunas personas que fueron orientando este camino. Y hoy día a ti te toca orientar el camino también de otros hermanos, te Mm. toca acompañar a estos hermanos que hacen proceso de discernimiento vocacional, lo mismo que tú y yo hicimos y postulamos y fuimos aceptados, pero luego de eso está este otro rol que estás llevando adelante hace ya un tiempo. ¿Qué es lo que hace un formador? ¿No? Porque la palabra misma lo dice, ¿no? Forma, pero un formador forma a una persona, va por ahí. A ver, conceptualmente son términos bien desafiantes. De hecho, también nosotros usamos incluso el término de maestro, el concepto de Claro, maestro. sí. Ahí ya yo siento que ahí me queda como el grande el poncho. Mm. Em, yo creo que también eso se va con el paso del tiempo y tú lo habrás notado primero en carne propia, digamos. Eh, como también el pensar
el acompañamiento en el contexto formativo también es algo que uno va madurando y va creciendo en eso. Eh, Porque claro, inicialmente hay temas, sobre todo cuando uno es más joven, hay temas que también tienen que ver con eh, temas que uno mismo va resolviendo. Si bien eso nos acompaña para toda la vida, pero temas personales, ¿no? De madurez, de crecimiento. Pero en el contexto de la formación es súper importante que eso vaya ocurriendo y tener esos espacios y tener como ese trabajo también personal. Porque en definitiva, eh, cómo tú ubicas a la hora de acompañar a otros, lo puedes hacer perfectamente desde como el modelo más clásico, más antiguo, si se quiere, donde, claro, el formador es esta figura casi maestro, ¿no? Una persona con mucha experiencia que te acompaña y que pone como estructura más concreta, a veces O más incluso dirigida, más puede ser. dirigida, ¿no? Con el tiempo yo me he ido distanciando un poco de ese lugar. Em, Creo que por varias razones, entre otras porque creo que más acorde con nuestro carisma tiene que ver en esta lógica, ¿no? Del corazón inquieto, cómo ayudar a otros más allá de darle normas respecto a cómo tiene que ser el día a día, sino cómo acoger las inquietudes que van presentando, acompañar esas inquietudes y poder darles cursos. A veces hay inquietudes que generan temor, a veces hay inquietudes que uno ni siquiera pensó que podían surgir. Entonces, ¿cómo ir abriendo caminos para acompañar los procesos de cada uno? Y en eso también nos nos hace tomar un poco de distancia, o me hace tomar un poco de distancia de esta idea del formador que presenta o intenta como imponer un modelo para todos, Mm. siendo que no todos son iguales. Por así decirlo, no es una experiencia formateada, preestablecida. Podrá haber algunas guías y líneas Por supuesto. Mm. que van acompañando las distintas etapas, pero finalmente el acompañamiento pareciera ser que es más personalizado, atendiendo a la realidad y el proceso de la persona. Totalmente. A nivel de iglesia tenemos documentos que van acompañando sobre todo el camino para el sacerdocio, también para la vida religiosa en general, y también como orden vamos teniendo nuestro propio camino, digamos, de formación, nuestras orientaciones que nos van ayudando también para dar cuenta de que es un proceso común de toda la familia agustiniana, ¿no? De todos los agustinos en el mundo. Y de eso también tenemos que hacernos cargo, ¿no? Ujú. Tenemos una regla que nos acompaña, tenemos constituciones, tenemos varios documentos que acompañan un poco este camino desde el punto de vista más formal, más como estructura institucional, ¿no? Em, pero lo importante es cómo poder aterrizar esos elementos a la experiencia que cada uno va teniendo. Y acá hay cosas muy simples, ¿no? Que en una época uno no se da cuenta, pero con el tiempo uno va tomando más conciencia de eso, ¿no? Por ejemplo, el paso de la edad. Mm. No es lo mismo acompañar a un joven de 18, 19, 20, 21 años que a otro que ya tiene 30, 35, está más cerca de los 40. O sea, ¿Y por qué crees tú que es distinto? porque hay etapas de la vida que son distintas. Cómo uno proyecta la vida, las experiencias que han tenido, em, nos pone como en el desarrollo, como en el ciclo vital, en etapas donde hay desafíos que son particulares, que en el mejor de los casos van respondiendo, digamos, a ciertos elementos comunes, dadas ciertas edades, pero si no, también uno tiene que estar atento a decir, bueno, ¿qué pasa con tal o cual hermano que llega y parece que hay temas o hay experiencias que no ha vivido del todo? ¿Cómo abrir espacio para que puedan vivir esa experiencia y pueda integrar, sobre todo en el camino de la formación, a la persona completa, ¿no? Todo lo que eso implica. Hay algunas personas que nos mencionan, ¿no? Nosotros tenemos esto de los 40 años como un tope para acompañar, eh, y nosotros decimos, bueno, por esto mismo que tú estás diciendo, nos tenemos que hacer responsables de quienes acompañamos. Y dentro de eso hay algunos que dicen, ya, pero la vocación es donde Dios llama a cualquier momento y a cualquier edad, donde Él quiera. ¿Qué opinas tú sobre esto, sobre todo siendo formador, ¿no? Sin duda que la vocación es un don de Dios y que llama de formas en que cada uno va haciendo el discernimiento y va intentando dar respuesta. Ahora,
a nivel del contexto de una casa de formación, uno tiene que ser responsable como institución, como comunidad, tenemos que ser responsables también de las condiciones que tenemos para poder acompañar tal o cual proceso. ¿Mm? Y en ese sentido creo que es un punto súper relevante. Hoy día tenemos en todas las comunidades religiosas una baja en el número de vocaciones, de hermanos, etcétera. Y uno podría decir, bueno que entren, abrir las Sí, puertas y claro. que entren todos. Pero también es importante, primero, que cada comunidad religiosa, y en el caso nuestro, nuestra identidad carismática tiene un valor. Entonces, ya hay un elemento que tiene que ver, bueno, estos candidatos, estas personas que están haciendo discernimiento, ¿hay algo de su vida que se identifique con este carisma? O sea, ahí ya tenemos un punto, una interrogante importante, que no estoy cuestionando la vocación de la persona, sino que estoy tratando de guiar para decir, bueno, este es tu lugar y después también ver nosotros, tenemos las condiciones para acompañar a estos candidatos, a estos postulantes. Y esas son preguntas que desde la responsabilidad también tenemos que hacer. Entonces, el tema es no, no rechazar a nadie a priori o por edad, ¿no? Tampoco llenarnos de personas que no podamos acompañar y no darle un contexto de crecimiento y acompañamiento, ¿no? Y dentro de todo este proceso que tú has vivido acompañando a hermanos actualmente u otros que han pasado, ¿qué es lo que te ha sorprendido, ¿no? En el crecimiento humano? ¿Qué cosas te pueden haber como has dicho, oye, esto realmente me conmueve porque veo que los procesos son necesarios y que tal vez la persona ha podido realizar también una experiencia tan personal que tú hayas dicho, mira, esto vale la pena, ¿no? Como formador, acompañar. Eh, ¿Cómo lo podrías describir en el sentido de aquello que te ha sorprendido o conmovido en tu proceso de formador? Yo creo que hay un punto que es clave que tiene que ver no solamente para el contexto de vida religiosa. Uno lo descubre acá en este contexto, ¿no? Pero creo que es algo mucho más transversal que tiene que ver con el reconocer el misterio del ser humano, ¿no? Que cada uno, y eso es súper alucinante porque cuando tú lo vas viendo en las etapas, ¿no? En los distintos procesos, cómo va viviendo, cómo ingresan, en los que se abren a hacer un proceso de formación, eh, cómo va surgiendo algo del interior, ¿no? Que se va, comienza a Mm, desplegar, ¿no? Se comienza a manifestar. Cuando uno lo ve, porque claro, uno no tiene una bola de cristal, digamos, claro. para decir, "Ah, esta persona, este hermano que está haciendo este proceso, efectivamente lo va a terminar, va a ser un buen proceso. Uno quisiera que eso ocurriera, ¿no? Pero los procesos son muy distintos en cada uno. Ahora, cuando se dan la posibilidad de vivir más allá del camino que finalmente tomen en este tiempo de discernimiento, pero cuando hacen ese trabajo, eh, cómo se comienza a desplegar este ser humano, esta vida, eh, es muy potente. Es, eh, Hay cosas que de repente uno se llena de orgullo, digamos, de las Mm, cosas o de los pasos, de las etapas que viven. Insisto, no solamente por la opción o no que puedan terminar haciendo para la vida religiosa, sino como este misterio que es la vida y cómo este misterio se va develando incluso para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, en este caso para los mismos chicos que están haciendo este proceso y cómo lo van descubriendo, cómo se van descubriendo. Acompañar ese camino es tremendamente bonito, es muy desafiante, pero es algo que uno dice, sí, o sea, esto es, por supuesto que vale la pena. por así decirlo, podría ser como la belleza de descubrir, o más que descubrir, sino que la belleza de presenciar cómo una persona va creciendo y se va permitiendo desarrollarse de una manera en que se descubre, se reconoce y se desafía. Tal cual. Sí. Mm. Y dentro de esto, porque no solamente, digamos, son procesos, bueno, siempre son procesos humanos, ¿no? Pero dentro de la experiencia espiritual, ¿cómo un formador acompaña a una persona para que pueda acrecentar su experiencia de Dios, su experiencia de fe? ¿Cómo se acompaña eso en la formación? Porque finalmente está, por supuesto, todo el desarrollo humano, como veníamos conversando,
Pero ¿cómo se le acompaña a un hermano para que siga descubriendo más a Dios, escuchando esa voz interior en un espacio comunitario y también fraterno? A ver, yo creo que eso es siempre algo compartido. Em, Podemos acompañar a través de establecer ciertas instancias, promover iniciativas también que van surgiendo dentro de la comunidad, pero eso también requiere un proceso de honestidad a la hora de hacer este proceso de discernimiento, en tanto que en la medida en que uno va integrando o va develando un poco este misterio que es, em, y toma mayor conciencia, ¿no?, de quién es y comienza a integrar tanto aquellos elementos que uno ve y que uno le gusta mostrar, pero también como aquellos elementos que de repente uno no quisiera mostrar. Mm. em, Facilita el camino de una vida más interior, de un proceso espiritual que te permita em, ingresar con todo lo que eres, ¿no? Eso es, y ahí depende mucho de la persona y del proceso que puede hacer, ¿no? Y en ese sentido uno tiene que estar dispuesto a tratar de acompañar y facilitar para que ese proceso se pueda llevar a cabo. Yo diría que desde ahí que lo que se desarrolle como dimensión espiritual está muy de la mano también con el proceso en el que cada uno se pueda intervenir, pueda comprometerse honestamente. Y en eso también la comunidad, la dinámica comunitaria también ayuda mucho. Em, yo no me considero como como estos padres espirituales, ¿no?, que quizás tienen más sabiduría en ese sentido. Em, Creo que ahí me dejo mucho más, o procuro estar más atento a lo que cada uno va colocando, va trayendo, y también a estas dinámicas comunitarias. Hoy nos pasa mucho en la casa que muchas instancias también son promovidas por los mismos chicos. Mm. Y eso va generando una dinámica y eso también da cuenta de que la comunidad también va sosteniendo y va animando este acompañamiento espiritual. Entonces, lo que a uno le toca como formador es estar atento y tratar de promover esa instancia, valorarla y que ellos también puedan darse cuenta de lo que están haciendo. Y esto también está a la base de la espiritualidad agustiniana, ¿no? La búsqueda en común de Dios. Ahora eso también se hace en el día a día, eso, como tú dices, se comparte desde la creatividad que pueda tener también la misma comunidad. Pero me imagino que muchas personas también se preguntan por el papel, el rol que cumple en nuestra vida, en la vida formativa, la oración, los estudios, una vida pastoral. ¿Cuál crees tú que es el rol que se le dan en nuestra provincia agustiniana a esos elementos? Yo creo que tenemos la suerte de que hay que tenemos la apertura para poder profundizar en esos elementos. O sea, todos son importantes, partiendo, y yo creo, más allá de que se realicen desde el ministerio de sacerdocio o del hermano no sacerdote, creo que todas son elementos que van muy de la mano. Con esto, más allá de que alguno tenga más habilidades para lo académico, otros que tengan más carisma, digamos, de cara a lo pastoral, o que tengan un sentido de espiritualidad o de oración mucho más contemplativo, creo que nuestro carisma siempre va muy de la mano con todos estos elementos. Mm. Em, en algunos se van a desplegar algunas características propias y se van a desarrollar ahí, en uno u en otro quizás, pero no son temas que tengan que ir por separado. Yo creo que, por supuesto, esta inquietud, esta búsqueda de Dios que se pueda llevar a cabo desde la espiritualidad, desde la oración, nos va acompañando y nos va animando, digamos, a poder hacer un camino que también se puede ver, sin duda, en la experiencia pastoral, que es como el ámbito donde a veces es más fácil, nos resulta más fácil poder observar, ¿no? Eh, Cómo compartimos con otros, Mm. ¿no?, esta inquietud de una búsqueda de Dios, independiente de que el estilo de vida sea una vida laical, eh, eh, joven, adulta, matrimonio, desde el trabajo que realizan, qué sé yo. em, pero por supuesto que encontrarnos en este camino de búsqueda
siempre es un desafío y también es un desafío gratificante, ¿no? Porque nos hace encontrarnos con otro desde otras realidades, pero donde mutuamente nos encontramos en este espacio común y nos vamos apoyando. Y en eso el estudio y la formación también creo que es súper importante, nuevamente, no por un afán academicista, no por una existencia en la academia, sino em, porque también nos permite em, pensar, nos permite ahondar, reflexionar de mayor forma o con mayor profundidad sobre ciertas temáticas y temáticas también que no solamente desde lo personal, sino que también desde el trabajo pastoral que uno realiza, cómo poder acompañar de una forma preparada, de una forma también formada ante las inquietudes que la gente va trayendo. Si bien es cierto, con todo el proceso de securización que vivimos, eh, sigue habiendo personas que se hacen preguntas, inquietudes y esperan también de nosotros de alguna u otra forma que demos respuesta. Sin duda, no es que vamos a dar toda la respuesta, por supuesto que no, No, claro que no. pero por lo menos que nos preparemos para poder acoger y acompañar también una búsqueda de esa respuesta. Y en ese mismo sentido, desde lo que vamos viviendo hoy en día, en nuestro contexto, nuestros mundos, el que nos rodea y también nuestro mundo más personal, ¿cuáles crees tú que son esos principales desafíos que enfrentan el día de hoy las personas que ingresan a la formación y cómo se les acompaña o se les podría llegar a acompañar esos desafíos? Em, Yo creo que son muy diversos y va a depender de caso a caso, como dicen en algún lugar. Exacto. Eh, Pero tú has notado que tal vez hay algo como común. sí, hay una común, hay una búsqueda y una búsqueda que tiene que ver también con un espacio de encuentro con otro. Ya. Y paradójicamente también ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? O sea, tenemos en una época donde hablamos de la individualidad, de cómo vamos centrando la importancia en el valor del sujeto, de que yo puedo, yo debo, ¿no? Como del todo el yo, también hay un gran deseo por el encuentro con otros, Sí, claro. por compartir con otros. Pero eso es algo que a veces no tenemos tan desarrollado y nos cuesta. La convivencia es un tremendo desafío. Mm. Eh, Ahora, también es importante que en este proceso no sea, no sea un desafío, digamos, como una escapatoria a una realidad, que ahí también es otro desafío. La vida comunitaria, religiosa, no es una vida que está inserta en la realidad de nuestro mundo. Y nuestra experiencia como religioso no puede hacernos ajenos a esa realidad. Nuestra misión es en el mundo. Mm. ¿Mm? Para un camino que es el reino, pero está en el mundo. Y ahí también tenemos que ser capaces de no hacer esta vida religiosa un espacio de escapatoria, sino un espacio donde nos podamos formar para la misión que es en esta realidad. Y en eso también tenemos que procurar no perder de vista también los desafíos que tenemos. Hablamos de la individualidad, hablamos de cómo entendemos las relaciones con los otros, hablamos de las lógicas de violencia que tenemos, hablamos también de las lógicas que hay respecto a cómo nos entendemos desde la sexualidad. O sea, un mundo de cosas que están muy presentes y que las brechas sociales, qué sé yo, Mm. que son importantes que este espacio no sea un escape Mm. de esa realidad, Sí, claro. sino que es al contrario, poder profundizar precisamente para llevar el mensaje, el evangelio en esta realidad. Y eso contempla también el camino a la santidad, ¿no? Contempla también la experiencia del crecimiento, la profundización en el encuentro con Dios, sin desconocer aquello que nos está rodeando, porque a veces los espacios formativos pueden también tener mucho esto de que, como tú decías, como un escape de lo que estoy viviendo afuera, para poder vivir dentro de un espacio familiar, podríamos decirlo, ¿no? Casa formación, donde me pueda alejar y pueda también sentirme protegido de lo de afuera, ¿no? A veces pueden haber esas búsquedas. Y me imagino que también
el proceso y el discernimiento vocacional también acompañará a poder identificar esas realidades que existen y también a repensarlas. Ahora te quiero llevar a un tiempo atrás. Te quiero llevar al tiempo de San Agustín. Ujú. Ya. Pero con no tú solo, sino acompañado de alguien. ¿Ya? Alguien que de pronto tenga un deseo, una inquietud vocacional. ¿A qué momento de la vida de San Agustín llevarías a esa persona para que de pronto pudiera sentir como el fuego, el ardor, ese corazón inquieto de San Agustín, o que lo tenemos acá, a San Agustín con su corazón inquieto? ¿A qué momento de la vida de San Agustín te gustaría llevar a esa persona para que pudiera sentir esa pasión agustiniana de nuestra espiritualidad? A ver, en sentido general, uno diría, si voy a llevar a alguien, es tratando de que sea acorde con la inquietud de esa persona. En lo personal, para mí es el proceso previo que hay a la escena del toma y lee, ¿no? Del momento de la conversión que aparece ahí como tan escenificado, ¿no? En ese momento del jardín. Y Eh, que, paréntesis, aquellos que quieran conocer esta escena pueden leer el libro de las Confesiones de San Agustín. exactamente. Y si leen el libro de las confesiones, ahí van a poder encontrar no solamente esta escena, sino que en los capítulos o los números previos a esa escena, un proceso, todas las confesiones van acompañando este camino, ¿no? Pero principalmente los capítulos más cercanos, eh, es como se pone intensa la cosa. Sí. Comienza en un momento en que Agustín está viviendo su auge, digamos, está en el mejor momento a nivel de su carrera. Profesional, ¿no? Exactamente, o sea, estaba llegando a lo más alto que podía llegar. Eh, Estaba trabajando directamente en la corte imperial, eh, tenía vínculos, tenía un proyecto de vida que se lo estaba armando la mamá. eh, Tenía un proyecto de vida también que comenzaba a dar respuesta a muchas cosas que él estuvo buscando y que esperaba también a propósito de su formación y lo que aspiraba, ¿no? Como familia de la época, y que no es muy distinto a las Sí, aspiraciones que sí, claro. tenemos hoy, ¿no? Sí. Y sin embargo, en ese proceso que va como muy bien marcado, digamos, eh, está esta sensación que en la confesión aparece muy relatada y con mucha intensidad, de que había algo interior en Agustín que era como, pero no, o sea, es por acá, pero no. Eh, y que lo comienza a angustiar, comienza a buscar otras alternativas. Esta idea del corazón inquieto acá aparece de forma muy clara, muy evidente, con distintas escenas pequeñas también que van dando cuenta de este proceso. Esos capítulos, en lo personal, creo que son muy potentes a la hora de decir, hay algo que a veces no tenemos tanta claridad para poder colocarlo en palabras, pero sabemos que internamente hay un fuego interno que nos está consumiendo y que, aunque no sabemos cómo colocarlo en palabras, nos está moviendo y a veces para un lado donde quizás no lo teníamos planeado. Mm. Y ese proceso me resulta un proceso tremendamente potente, un momento Intenso, ¿no? muy intenso. Y es como, y al final como la escena en definitiva del jardín que vi, que es como la escena de la conversión que llamamos, es como de cantar un poco todo ese proceso. Pero más allá de esa escena del jardín es como lo que viene previo, ¿no? Como esta cosa que está en ebullición y que es como por dónde va a reventar, ¿no? Eso me parece muy... Es tremendamente interesante, atractivo, es muy sexy también de ver y de apreciar, especialmente aquellos que estamos en estas búsquedas constantes, porque al final también no solamente puede ser una imagen que se presenta a estas primeras inquietudes, sino que también a través de nuestra vida consagrada también. En el sentido de que siempre tenemos que estar con ese corazón ardiente, ¿no? Apasionado, y siempre respondiendo también a lo que Dios nos llama. Ahora en Mm. esto, tú también lo mencionaste, ¿no? En esto Santa Mónica, la mamá de San Agustín, tuvo un rol importante, que ella lo tenía súper claro cuál era,
y que nuevamente los invito a que lean el libro de las confesiones y ahí podrán seguir descubriendo mucho más de esto. Eh, Hoy en día las familias, ¿no? Hoy día las familias, creo que desde lo que estábamos conversando y tú decías, creo que hoy día también las familias tienen esto de que quiero que mi hijo sea un profesional en esto o en esto otro. ¿Qué consejo le darías tú a las familias del día de hoy? eh, que tal vez este consejo pueda ayudar a promover también el discernimiento en la vocación de la vida consagrada, la vida sacerdotal. Una familia al día de hoy podría acompañar tal vez a un hijo que ven o que saben que tiene esta inquietud vocacional. Nos tenemos que hacer cargo también como familia, ¿no? Y Mm. especialmente como familia católica, de una promoción vocacional en los hogares también. Sí, yo creo que se me ocurren un par de cosas. Primero, escuchar al hijo. Escuchar la inquietud que se manifiesta. A veces no es tan claro poder explicarlo. Y en eso es que en la familia puedan escuchar, quizás sin entender tan claramente lo que están escuchando, porque también no es fácil explicarlo, em, pero estar presentes. ¿No? A veces hay caminos que se hacen muy solos, muy solitarios. Y en ese sentido, que contar con un lugar donde puedan ir eh, reflexionando en voz alta, compartiendo con otros aquello que me va pasando, que voy sintiendo, que quizá no tengo claro, o las experiencias que voy viviendo, qué sé yo, incluso a veces en jornadas vocacionales o en otras experiencias, eh, poder escuchar. Y una vez que escuchamos, también poder tratar de conocer de qué está hablando mi hijo. ¿Mm? Porque a veces podemos escuchar y no, te apoyamos, o a veces los papás, que eso es algo inevitable, eh, que, se, que comienzan a ilusionarse más que uno mismo. Entonces, a veces también cuando ya entran en esta dinámica de decir, es que mi hijo va a ser sacerdote, Ujú. eh, Y el chiquillo lo está pensando y recién. el chiquillo lo está pensando, entonces también cae un peso que no tiene que ver tanto con el discernimiento propio del joven, sino que con el deseo de los padres. Y eso es una dinámica que siempre ocurre, pero lo importante ahí es intentar escuchar y acompañar el discernimiento, más allá que mi propio deseo como padre. Por supuesto que los deseos de los padres siempre es que los hijos tengan una vida buena, ¿no? Una vida que puedan ser feliz, puedan eh, caminar de buena forma en esta vida, desarrollarse de buena forma, pero creo que la escucha por una parte, el saber de qué está hablando su hijo, porque no es lo mismo una comunidad, una vida religiosa, a veces agustina, que carmelita, que dominica, franciscana. Hay cosas distintas. Entonces, saber, tratar de averiguar de qué está hablando mi hijo, ¿no? De conocer ese espacio, de tal manera que efectivamente las inquietudes tengan un lugar donde no solamente me puedan escuchar, sino que también, en la medida de lo posible, me puedan comprender. Y en eso, entender también como padres que acompañemos un discernimiento, no acompañamos algo que ya está acabado, Exacto. no es una carrera profesional que tiene una meta como clara, ¿no? En este tiempo, en ese proceso, es un discernimiento. Y ese discernimiento nos puede llevar para un sí a la vía religiosa, vía ministerial o a otra opción de vida. Me hiciste acordar que la primera vez que le conté algo a mi mamá me llevó donde un sacerdote. Entonces me dijo, ya, converse con él, mi hijito me dijo. No voy a olvidar nunca ese momento. Lo importante es de dejarse acompañar, buscar compañía, de conversar estas cosas con otros, especialmente también con aquellos que puedan tener un poco más de experiencia, ¿no? Tú también mencionabas recién esto de las distintas congregaciones, ¿no? Comunidades de vida consagrada. Si hubiera una persona en este momento, ¿no? Que tal vez no está escuchando, u otra persona, y que esa persona dijera, bueno, no sé por qué comunidad de vida consagrada puedo llegar a optar. ¿Cuál es el sabor distintivo, ¿no? Ese sabor distinto que tiene
la orden de San Agustín y que tú invitarías a la persona a descubrirlo en nuestra comunidad agustiniana? La comunidad, sin duda la comunidad. Pero las comunidades religiosas por lo general tienen que vivir en Sí, comunidad, ¿no? y sí, totalmente. O sea, todas las comunidades religiosas se caracterizan por la vida comunitaria. Sin embargo, para nosotros como agustinos es algo que no es solamente algo que nos congregue de una forma, sino que además es un deber. Mm. Por supuesto que uno no lo integra desde la lógica del deber, sino de la experiencia. Y una comunidad a- que también em, acoja la experiencia humana. Que es muy obvio, ¿no? Así como tú puedes decir lo de la comunidad. Pero la vida de Agustín, la experiencia agustiniana, nos demuestra principalmente esa obviedad de la vida. Es algo tan simple y tan cotidiano que a veces nos pasamos de largo y esperamos tener como otras expresiones quizás mucho más em, de piedad, digamos, mucho más claras, como que se ha que escuchar una voz, ¿no? Ujú. Las luces que bajan, este rayo de luz que te ilumina y todo. Y creo que la experiencia de Agustín, en lo personal, si hay algo que valoro y que me hace sentido, es que no es una experiencia del punto de vista como de lo mágico de lo religioso, ¿no? Sino que es una experiencia que parte de la vida. Y esa vida, cómo se va desplegando, cómo va surcando espacios, caminos, eh, y eso lo va haciendo con otros. Y ese apoyo y ese camino, con otros que a veces estamos más cercanos, a veces más distantes, pero sabes que están ahí. Eh, eso es eh, creo que es algo identitario con una serie de otros elementos que están ahí, pero fundamentalmente una experiencia humana vivida en comunidad. Mm. Esto de Agustín de que la diversidad está en la unidad, ¿no? Y finalmente atender a la diversidad, que somos distintos, pero eso también nos ayuda a complementarnos en la vida común y proyectarlo también hacia futuro. Quiero terminar esta conversación, Gonzalo, el día de hoy, con la última pregunta, ¿no? Que también he tratado de hacérsela a todas las personas que han pasado por acá. Si tuvieras que resumir tu vida consagrada, ¿no? Tu vocación, en una sola frase o regalarnos una imagen, ¿no? Eh, ¿Cuál sería? Es algo, la vida, es la vida. La vida entendida como algo que es común a todos, pero que en eso hay algo que nos damos cuenta o hay algo que resuena en nosotros que tiene que ver que no es una vida solamente tuya, sino que es algo compartido y que es algo también que ha sido donado, Mm. compartido con otros y donado por Dios. Eh, y en esa vida vamos teniendo altos y bajos, pero es parte del camino y donde se va desplegando también este misterio de qué es cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, sigamos viviendo esta vida, pues, ¿no? Con todos sus altos y bajos, con los misterios, sigamos viviendo esta vida también acompañándonos, dejándonos acompañar y también tomando esta aventura que es el de la vida consagrada como un camino también de felicidad y de plenitud. Quiero darte las gracias, querido hermano, por darte la oportunidad y darnos la oportunidad de conocerte un poco más, también de abrir este espacio que muchas veces uno puede llegar a pensar que lo formativo es un poco más, como más secreto, ¿no? Como más hermético, ¿no? Pero aquí tenemos un formador que nos ha hablado de su vida, de estos procesos y también nos ha invitado a que el día de hoy podamos aventurarnos a esta experiencia de Dios en comunidad. Queremos seguir invitándote para que puedas también acompañarnos en estas instancias de conversaciones que estamos teniendo con distintos hermanos, para que puedas empezar también a contactarnos. Por aquí va a aparecer la franja con nuestros datos y con todas las vías de contacto, porque ya en el próximo año, 2026, estamos haciendo la entrevista 2025, en el mes de abril vamos a tener el primer encuentro vocacional. Pero para eso, desde ya empieza a contactarnos porque también nosotros tenemos procesos de acompañamiento previo que nos ayudan a llegar a ese momento. Así que te invito, te animo para que puedas contactarnos y el día de hoy le damos las gracias a nuestro hermano Gonzalo nuevamente por poder estar con nosotros y tener esta experiencia de conversación y diálogo
con el corazón inquieto. Muchas gracias a ti también por esta invitación y también por esta instancia que se llega para poder llevar esta experiencia vía religiosa también a través de los medios de redes sociales. Y así esperamos llegar a muchos más. Muchas gracias. Que esté muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Enciende la campanita, suscríbete al canal y así vas a poder saber cuándo va a aparecer un nuevo capítulo de Corazón Inquieto. Hasta pronto.